El mensaje del día tiene un título muy particular, se llama Original. Mira al que tienes al lado ahí en casa y dile, el mensaje se llama Original. Es una palabra que Dios me ha permitido escribir el día de hoy para que sea ministrando nuestros corazones, para que sea ministrando nuestras vidas y para que te llenes. Mira al que tienes al lado allí en casa y dile, es hora de que te llenes de Dios. Es hora que tu vida se llene del Espíritu Santo. Es hora que tu vida se llene de lo que Dios tiene preparado para ti. Amén. Si usted está listo, vamos a entrar en el detalle, vamos a entrar en la palabra del Señor. Y quiero empezar con una historia que quiero compartir. Hay un hombre que vivió cerca de los años 1900. Se llama Milton Hershey. Este hombre empezó fabricando caramelos, tenía una empresa de caramelos. Dice la historia que el hombre fundó 3 empresas de caramelos, pero sus caramelos no se vendían, sus caramelos no gustaban, porque en ese momento era el boom. Habían varias fábricas de caramelos y las de él no gustaban tanto. Los caramelos de él no gustaban tanto. Entonces empezó a mirar qué podía comercializar, empezó a mirar qué podía vender, cómo podía revolucionar el mercado. Se llama Milton Hershey. Entonces resulta que un día él dijo, están vendiendo chocolate, unas barras de chocolate, pero yo quiero hacer algo diferente. Diga conmigo, él se empecinó en ser original, Entonces él vivía en Estados Unidos y no se conformó con hacer el chocolate como los demás lo estaban haciendo, sino que decidió invertir junto con su mamá y unos miembros de la familia que eran sus principales motivadores, que eran sus principales fuentes de ingreso o de patrocinio, llamémoslo así. Decidió invertir en chocolate suizo. Entonces cogió el chocolate suizo, cogió la leche de su tierra en Estados Unidos y fabricó un delicioso chocolate. No sé si a usted le suena el nombre Hershey's. No sé a cuántas princesas que me están viendo, estos caballeros que están a su lado, les han dado una deliciosa barra o una deliciosa chocolatina de chocolate Hershey's, se llama. O unos deliciosos caramelitos que vienen en forma de besos, se llaman los Kiss. Son unos pequeñitos que tienen en la punta un papelito que son deliciosos, son chocolate suizo. ¿A qué voy con esto? A que este hombre, Milton Hershey, se propuso y decidió en su corazón, primero, no rendirse ante la negativa de sus 3 empresas quebradas. No pensó en abandonar o en creer que en él no había algo especial para salir adelante, para empezar su empresa. Decidió emprender un nuevo negocio. Diga conmigo, de pronto Dios me está hablando y es hora de emprender algo diferente. De pronto es hora de emprender algo y de ser original. No sé a quién Dios le está hablando, pero sí sé que hay alguien al que Dios está tocando en esta hora y le está diciendo, es hora de que inventes algo diferente, de que salgas del molde, de que seas original y empieces no a hacer lo que los demás están haciendo, sino a hacer algo diferente. Mira al que tienes al lado en casa y dile, tal vez el éxito que estás buscando va a depender de que hagas algo diferente, de que seas original. No sé qué tienes que hacer, pero yo sé que Dios te ha dotado de sabiduría, sé que Dios te ha dotado de inteligencia y vas a hacer algo que va a revolucionar tu ciudad, vas a hacer algo que va a revolucionar tu casa, vas a hacer algo que va a revolucionar tu forma de vida. No sé cuántos lo puedan creer, cuántos puedan levantar una mano al cielo y decir, el Señor me está hablando. Es hora de ser original, es hora de dejar de ser el novio que son todos los demás.
Es hora de dejar de ser el esposo que son todos los demás. Es hora de dejar de ser el hijo, el empleado, la esposa, igual a las otras. Es hora de ser un novio diferente. No sé a quién Dios le está hablando. Es hora de ser una esposa diferente, un esposo diferente. Si usted friega como las otras, no friegue tanto para que sea diferente. Si usted es descomplicado, desinteresado como los otros, no sea tan desinteresado como los otros. Sea un esposo diferente. Mira el que tienes al lado. A tu esposo, tómalo de la mano. A tu esposa, a tu hijo, a tu papá, tómalo de la mano y dile, es hora de que seas original. Deja de ser como el montón y sé original. Alguien que diga amén en casa. Alguien que pueda levantar un aleluya allí. De pronto alguno dice con los labios, con los dientes así medio entrecerrados, aleluya. Pero créeme que si Dios te está diciendo en esta hora algo, es porque quiere catapultarte a una bendición. Si Dios te está hablando en esta hora, es porque quiere moverte a algo diferente. Amén. Hace un par de años yo fui a realizar un trámite en una notaría. Y en una notaría de la ciudad. No era la primera vez que yo asistía a esa notaría o que asistía a una notaría a hacer un trámite de eso. Yo ya tenía conocimiento de cómo era el procedimiento, pero fui en varias ocasiones a buscar un documento mío. Y ahora yo iba en calidad de padre. Y aunque muchas veces yo fui a varias notarías a pedir copias del registro civil, para los que de pronto han hecho esa vuelta saben de qué les voy a hablar. En ese día, esa oportunidad, una parte del sello que colocan sobre la hoja llamó mi atención. Mira al que tiene al lado y dile, a veces piensas que has visto todo con detenimiento, pero hay cosas que se escapan. Y cuando las ves, cuando vuelves a leer, entiendes que hay algo para ti. Dígale al que tiene al lado, por favor, Dios utiliza formas diferentes para hablar a tu vida. Y de verdad yo quiero confesarles que nunca lo había visto o nunca me había detenido o había prestado una atención suficiente sobre él. Y al leer lo que decía en ese sello, nació en mí una pregunta. Nació en mí un cuestionamiento. ¿Cuál era esa pregunta? ¿Es real lo que dice? Estoy hablando de lo que dice el sello. ¿Es verdad lo que está escrito en ese sello? ¿Será que yo puedo confiar en lo que me están entregando y que lo que me están entregando cumple con eso que dice en letras grandes y rojas? El sello de la notaría trae mucha información, pero al final de todo lo escrito hay una frase que ese día, como le expresaba anteriormente, llamó poderosamente mi atención. ¿Cuál es la frase que dice ese sello? Fiel copia del original. Diga conmigo, fiel copia del original. Y al llegar a mi casa, solo para calmar la curiosidad, busqué el original de ese documento, del registro civil de mi hijo. Ese documento que estaba guardado en mi casa, yo lo tomé en mis manos y lo comparé con el que tenía. Y efectivamente, mis amados, efectivamente, era copia del original del que tenían allá. Era fiel copia porque era parecido, era igual, era idéntico al original. Y solo 2 copias existen originales de ese documento. 2 copias. Una de ellas reposa en la notaría séptima de la ciudad de Bucaramanga. Y la otra copia original reposa en la mesa de noche de mi esposa, resguardado por la vigilancia más grande que pueda existir, el amor de mamá, que guarda todo cuanto cree que es valioso para resguardar en la memoria esos momentos únicos que va dejando la historia que se escribe día a día. En esa mesa de noche encuentras el registro civil, en esa mesa de noche encuentras los dientes que Andrés ha ido perdiendo alrededor de la vida, no sé para qué, pero allí están y no se pueden tocar, no se pueden botar. Hay cartas, hay fotos, hay cuanta cosa de mi hijo de 10 años.
que son, como lo dije, son guardadas para que la memoria no se nos olvide, para que nuestra memoria no se borre, para que podamos entender que hay momentos únicos que ese documento, ese papel, ese recuerdo nos trae a la cabeza. Y mientras exista el original, habrá con qué comparar las copias. Diga conmigo, mientras el original esté en nuestro poder o tengamos acceso a él, podemos comparar lo que está a su alrededor. Podemos comparar que todo lo que se aleja de él es diferente al original. Mientras exista ese original, habrá manera de evidenciar que lo otro es falso. Eso es como cuando tú compras un reloj y es imitación. Por detalles minúsculos te das cuenta que no es el original. Cuando compras unos zapatos, una camisa, un pantalón de cierta marca y luego compras algo más económico porque no tienes, porque no te gusta, porque no quieres gastar por X, por Y. Pero cuando lo comparas con el original, te das cuenta que hay diferencias. Y así como pasa con ese registro civil, así como pasa con el reloj, con los zapatos, con el televisor, con la cosa que tú quieras comparar, así pasa con la iglesia. Mira al que tienes al lado allí en casa y dile, así pasa con la iglesia. La iglesia también hay una original o hay un original y hay una copia. Que va a sonar de pronto duro lo que te voy a decir, pero hay iglesia original y hay iglesia que es una copia barata de lo que se formó. Hay iglesias que son una copia que dista mucho o que se aleja mucho del original. Porque hay cosas que son fiel copia o se parecen, pero hay copias que es como comprar unos zapatos Puma y que vengan con doble M. O sea, son chiviados y aparte de eso mal escritos. O que compres un televisor de una marca Sony y no venga con S sino con Z, o que no venga con Y sino con I latina. O sea, de esa manera hay iglesias que se comportan de esa forma, que se comportan muy lejanas al original, muy lejanas a lo que quiso formarse o a lo que se quiso hacer sobre la tierra. Y hoy quiero venir a hablarle a todo el que en estos momentos siente que su vida o que su iglesia o que su ministerio está rodando en algo que no es lo verdadero, que no es lo propio, que su matrimonio no anda caminando en un matrimonio de verdad, que su matrimonio anda caminando en una copia del matrimonio del vecino, en una copia del matrimonio del de la esquina, en una copia del matrimonio de alguien de la iglesia. No naciste para ser copia de nadie, no naciste para ser copia de ninguno, ni de pastor, ni de predicador, ni de jefe, ni de papá. Naciste para ser original. Mira al que tienes al lado en casa, toma la mano de tus hijos y dile, yo algo que le peleo a mi hijo es cuando lo escucho imitando a los youtubers. Y sale con unas frases que a veces ni entiende, ni yo entiendo, ni entiendo. Hay que buscar explicación en YouTube para saber qué está tratando de decir. Y yo le digo a mi hijo, no imites, sé original. Sé original. Y mira a tu hijo si lo tienes en casa y dile, tu vida tiene que fundamentarse en lo original, no en la copia del más simpático de la universidad o del colegio, de la primaria, o no en la copia del más inteligente o del más malo. Sé original. Mira al que tienes al lado y dile, tienes que ser original. Y la iglesia original, escúchame lo que te voy a decir, por favor, y quiero que estés atento, por favor, muy atento a lo que te voy a decir. La iglesia original es esa que nació en las bodas de Caná. Esa es la iglesia original. Es la original porque ella nació de una necesidad. No hay vino. Y esa necesidad permitió al maestro realizar un pequeño despliegue de su gloria. La necesidad de una familia, la necesidad de un matrimonio hizo que el maestro hiciera un milagro, hizo que el maestro fabricara un milagro, desarrollara un milagro en ese momento, transformó el agua en vino. Y esa es la iglesia original.
La iglesia que ve la necesidad y permite que el maestro haga un milagro. La iglesia que ve la necesidad de una familia, de un matrimonio, de un hijo y ora a Dios, clama al Padre, clama al Hijo y al Espíritu Santo y pide que suceda un milagro. Esa es la iglesia original, la que nació en esa noche de bodas ahí en Caná. Cuando el maestro hizo la transformación, cuando el maestro trajo la bendición. Pero hoy la iglesia es una vulgar copia de esquemas, de visiones, de fundamentos humanos, olvidándose de la necesidad que mueve la gloria del maestro. ¿Y cuál es esa necesidad? La gente que está alrededor. El que toca en la banda, el que danza en la iglesia, el que levanta las manos frente al altar. Ellos son los que forman la verdadera iglesia que mueve la mano poderosa de Dios. Pero se ha convertido en una copia. Mira, la iglesia no es la iglesia que quiso fundamentar ni los calvinistas, ni los armenianos, ni los luteranos. Todos son copias que se fueron distorsionando por el tiempo. Las asambleas de Dios, los cuadrangulares, los pentecostales, todos son copias que han querido fundamentar una iglesia en una visión de hombre. Pero en ese querer fundamentar una iglesia se han alejado del original, de la necesidad que hizo que Jesús convirtiera el agua en vino. Esa es la iglesia que nació, esa es la original. La iglesia original es formada o se formó delante de unos cuantos pastores, un papá, una mamá y un par de animales, un buey, un burro. Aunque hoy hay burros también a nuestro alrededor, un buey, un burro, que vieron cómo el Rey de Reyes renunciaba a todo. Renunciaba a la realeza, a la pompa real, al abolengo. Renunció a todo para que los demás, es decir, para que nosotros siglos después entendiéramos que lo importante y lo valioso no es el inicio del camino, sino cómo se termina, porque Él nació en medio de la pobreza, pero terminó coronado de gloria y de majestad. Él empezó en medio de estiércol de animales, Él nació en medio de necesidad, Él nació en medio de rechazo, porque si lee la historia, en muchos lugares lo rechazaron. Pero al final terminó siendo el Salvador de toda la humanidad. Terminó abriendo sus brazos en la cruz para abrazarte a ti, para abrazarte a mí, para abrazar a todos los que están allí en tu casa y a tu alrededor. Esa era la iglesia original. La iglesia original estableció sus bases esa fría y oscura noche. Cuando antes de ser capturado, el maestro colgó una toalla en su cintura, tomó una taza en su mano, un balde en su mano, una taza en la otra, y uno a uno lavó los pies de aquellos que estaban con él. Esa es la iglesia original. Ese es el amor original. Ese que no le importó que uno de los que estaban allí esperando que le lavaran los pies era Judas el que lo iba a traicionar. Yo no me imagino al maestro lavando los pies de Judas. El Señor diciendo: lo voy a dejar con jabón, desgraciado, para que cuando te pares te desnuques. No, el maestro los lavó, los secó. ¿Te imaginas el maestro limpiando los pies de Judas y diciendo: ay, lo que vas a hacer, Judas, lo que vas a hacer? Pero al igual que los otros recibió la bendición. Ninguno de los discípulos que estaban en esa noche supo qué iba a pasar o sabía qué iba a suceder. Todos estaban asistiendo a una cena común y corriente. Cuando el maestro empieza a decir: bueno, muchachos, acomódense,
Hoy yo soy quien los recibe en casa, porque el que recibía en casa tenía que brindar los elementos para que el que entrara se aseara, dejara sus sandalias a un lado, se lavara los pies y entrara y se sentara a la mesa. Y Jesús le dijo, hoy yo voy a ser el que los hospede en esta casa y les voy a lavar los pies. Y entonces en medio de la historia, si lo has leído, si no lo has leído, te invito a que lo hagas. Te invito a que lo hagas y digas conmigo lo mismo que dijo Pedro. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Pedro le dijo al maestro, Señor, jamás tú me vas a lavar los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no vas a tener participación conmigo. Entonces Pedro le dijo, Señor, lávame la cabeza, lávame las manos, lávame todo. Nadie sabía lo que iba a suceder, pero Jesús sí lo sabía. Jesús lo tenía claro. Jesús sabía que la iglesia era un movimiento de servicio y no un movimiento de plataforma, no un movimiento de servicio, de estar ahí, de servir. Eso lo sabía Jesús. Y eso quería transmitirle a su iglesia, eso quería transmitirle a sus discípulos y eso quiere transmitirte a ti en esta tarde y transmitirme a mí en esta hora. Pero hoy llegamos buscando el lugar y preguntando, a ver, ¿quién me va a lavar los pies? Porque es que yo soy el que ve ángeles con espadas desenvainadas. Yo soy el que profetiza, soy el que tiene el canal directo con el Señor. ¿A dónde está el lugar o en dónde está el punto en donde lavan los pies a los ungidos? Y se les olvida que el maestro tuvo la toalla colgando en su cintura para lavar los pies de los demás. Esa es la iglesia original. Ese es el amor original que debe existir en nosotros, mi amado. ¿Y eso a qué se refiere? Yo hablo de iglesia, pero esto impacta todas las áreas de nuestra vida. Eso impacta los matrimonios, impacta las empresas, impacta tu forma de ser, tu carácter. Gente que tiene 3 pesos en el bolsillo y sienten que son el tapón del océano, la Coca-Cola del desierto, como dijo el salmista Diomedes. Piensan que son los dueños del mundo y los demás viven arrendados. Eso lo dijo Diomedes. Cualquier cosa reclámenle a él. Pero en todas las áreas de la vida funciona así. Tienes que aprender a colocarte el trapito en la cintura para servir de vez en cuando, mi amado. Para servir en la casa, en la empresa, en la universidad, en el colegio. Ese es el documento original que Jesús nos dejó. Ese es el lugar original que Cristo quiso enseñarnos que era el nuestro. Y no el llegar buscando quién nos sirve, sino a quién sirvo. ¿A quién debo servir hoy? No buscamos el lugar en donde sentar a los otros, sino buscamos el lugar en donde nos vamos a sentar para ser servidos. El desviarse del original sucede porque perdemos la visión. Perdemos la visión de a quién realmente estamos siguiendo. Yo quiero que mires a alguien ahí en casa y le puedas decir, ¿a quién estás siguiendo en este tiempo? ¿A quién estás siguiendo en esta hora? ¿Cuál es tu original? ¿Cuál es tu original? ¿Cuál es tu original? Unos se desvían por dinero. El libro de los Hechos narra la historia de un varón conocido como Simón. Simón era un famoso hechicero, dice la historia. Estoy leyendo el capítulo 8 del libro de los Hechos. Simón, dice la historia, que la gente lo seguía porque a todo el mundo le hacía cosas y oraba y daba cosas y era un hechicero. Y dice la palabra que había mucha gente que lo seguía. Pero un día en Samaria, ellos están en Samaria y aparece un hombre de Dios llamado Felipe. Y Felipe empieza a predicar el evangelio, el original, no el que predicaba Simón el hechicero.
Entonces dice la palabra que la gente dejó de seguir a Simón y Simón se preocupó porque se le bajaron las ganancias, se le fue el dinero de la gente. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, mi amado. Entonces Simón empezó a seguir a Felipe. Y dice la palabra que escuchó la palabra que Felipe decía, se convirtió, se bautizó y empezó a seguir a Felipe. Es decir, conoció la palabra de Dios, empezó a congregarse en la iglesia, iba los domingos, posteaba lo que dice el pastor, gritaba aleluya en la iglesia, decía amén a todo lo que hablaban los líderes, era un cristiano ejemplar. Pero se dio cuenta que la iglesia la podía usar para ganar billete, para ganar plata. Entonces un día están Juan y Pedro caminando por la calle y se para frente a ellos un grupo de gente y le dicen, oye Juan, y tú eres Juan, ¿cierto? Sí, yo soy Juan. Y tú eres Pedro, claro, el que sana con la sombra, el mismo. No hay otro como yo. Quiero que ores por mí. Y dice la palabra que Juan y Pedro oraban por la gente que estaba allí y la gente recibía a Dios en el corazón, recibía del Espíritu Santo, eran sanados. Y adivine quién estaba viendo detrás de la puerta. Estaba viendo Simón el hechicero. Entonces Simón llega y se para al lado y le dice, esto es lo que yo necesito. Me doy cuenta que la iglesia la puede utilizar por este lado también. ¡Qué bendición! Mire, Dios no deja que sus hijos se mueran de hambre. Entonces, en el verso 18 del capítulo 8 de Hechos dice lo siguiente: al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y les dijo, denme a mí también de ese poder, para que a todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Pero esto no lo hacía Simón para dar bendición. Esto lo hacía Simón para recuperar su trabajo, para recuperar sus ingresos. Ya no hablaba de otros dioses, ahora quería hablar de Dios y recibir plata. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto no pasa aquí cerca, esto pasa muy lejos. Pero que pasa, pasa. Entonces, el corazón de Simón no buscaba el original de Dios. El corazón de Simón no buscaba la esencia de Dios. El corazón de Simón buscaba las añadiduras de Dios. Y hoy quiero que puedas decir en esta tarde, tal vez tu corazón se ha desviado por el dinero, tal vez llegaste a la iglesia, gritaste amén, aleluya, pensando que Dios era la solución a la crisis, pensando que Dios te iba a dar el número del baloto, del chance, que tu tío el millonario se iba a morir y vas a recibirla. Tal vez llegaste pensando que Jesucristo era la solución económica a tus problemas. Dice la palabra que Juan y Pedro miraron a Simón y le han sabido pegar una vaciada y le dijeron, vas a morir, que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el Dios con dinero. Y hay gente que trata de comprar el don de Dios con dinero. Y hay gente que se come ese cuento y lo cree. Tienes una hora para comprar tu milagro. Llama que te enviamos el que recoge la plata. El Dios que tenemos dice que hasta las 6:30 de la tarde recibes tu milagro, y gente como loca empeñando televisores, sacando plata prestada al 10, al 20, al 30% para pactar el milagro y para cumplir con eso, para que el milagro venga. ¿Cuántos Simones hechiceros hay en el mundo hoy en día? ¿En manos de cuántos Simón hechicero has caído? Ellos no son la iglesia original. El que te dice que pactes y que corras por tu milagro es un Simón hechicero. No lo digo yo, lo dice la palabra. Cualquier pelea, háganlo en oración con Dios. Pero esa no es la iglesia original. Esa no es la razón original de buscar a Dios.
Esa no es la razón original de llegar a la iglesia. Esa no fue lo que el maestro hizo. El maestro convirtió el agua en vino, pero no para que vieran el agua y vino, para que vieran el poder de Dios actuando en sus vidas. Pero el dinero pervierte. La necesidad de la gente ha tergiversado el original de Dios y de la iglesia. El corazón de Simón no buscaba a Dios. Y era cristiano porque se había convertido, se había bautizado, tomaba santa cena, cantaba los cánticos de la iglesia, incluso hasta era ujier, diácono, pastor, profeta, no sé qué era Simón. Pero lo que sí sé es que no quería el original de Dios en su vida. No quería que su vida fuera un original de lo que Dios había planteado para que fuera. No quería que su vida fuera el original, que su matrimonio fuera un matrimonio original, que su empresa fuera una empresa original comparado con el original que Dios tiene planteado. Otros se desvían por malos consejos. Joás era un rey de Judá. Joás caminó con un hombre de bendición llamado Joiada, que era un sacerdote. Y dice la palabra que mientras Joiada estuvo a su lado, él hacía que Joás hiciera todo lo que Dios tenía escrito. Joás ayunaba porque Joiada estaba ahí. Joás clamaba, levantaba las manos, y esto me hace acordar de las veces que mi mamá me llevaba a la iglesia o las veces que mi mamá me acompañaba a la iglesia. Y usted está así. Y algunos jóvenes me entenderán y estarán en la misma situación. Pero está uno así mirando para el lado y la mamá, que es más espiritual que uno, le da a uno ese pellizcón aquí en esta parte o acá, o disimuladamente mete la mano por acá. Se las ingenian, las mamás se las ingenian y le dicen: levante las manos, sin perder la sonrisa santa que tienen ante el pastor. Levante las manos. Y usted, ¡uy, aleluya!, levanta las manos. Así era Joás. Joás levantaba las manos porque Joiada estaba allí. Joás daba sus diezmos porque Joiada estaba allí. Joás entraba cantando alabanzas a Dios porque Joiada estaba allí. Y hay mucha gente en las iglesias que no son originales. Hay mucha gente en los trabajos que no son originales. No roban porque alguien los está mirando, pero el día que esa persona deja de estar, desfalcan la compañía. No hacen daño a alguien porque los están mirando, pero cuando esa persona se aleja, hacen todo el daño que pueden. Mi mamá tenía una palabra que los definía y decía que eran agazapados. Mire el agazapado ese. Parece que no parte un plato, pero acaba con toda la vajilla. Y Joás era uno de estos. Joás iba a la iglesia, cantaba, adoraba, enviaba textos, compartía en los grupos la transmisión del pastor cuando él se lo pedía. Pero Joás, dentro de su corazón, no tenía el diseño original de Dios. Era cristiano mientras lo veían. Era buena gente mientras lo veían. Hacía obras de caridad mientras lo veían. Abrazaba a su esposa mientras lo veían. Pero cuando nadie lo estaba viendo, texteaba con su amante. Abrazaba a sus hijos mientras lo veían, pero cuando no lo veían, los dejaba aguantando hambre, no les daba lo que necesitaban. Joás era uno de esos. No sé a Dios a quién está tocando en esta hora, pero créanme que Dios tocó a mi vida con mucho de esta predicación. Dice la palabra en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 24, 15 y 18. Pero Joiada envejeció y murió muy anciano. Cuando murió tenía 130 años. Fue sepultado junto con los reyes de la ciudad de David, porque había servido bien a Israel y a Dios y su templo. Verso 17. Después de que Joiada murió, los jefes de Judá se presentaron ante el rey. ¿Cuál era el rey? Joás. Se presentaron ante Joás
para rendirle homenaje. Vinieron a sobarle la chaqueta. A usted que le gusta que le estén echando cepillo. Ojo, porque el consejo de los malos pervierte el camino de los buenos. Y vinieron a sobarle la chaqueta. ¡Uy, mi rey! ¿Cómo le luce esa camisa? ¿Qué marca es? Es de pronto, no sé, Louis Vuitton. ¿Qué marca es la camisa? ¿Qué zapatos tan maravillosos tiene usted, mi querido rey? ¡Ojo con el salamero que te destruye! Hoy, ¿quién es el jefe más lindo? ¿Quién es la jefa más hermosa? ¿Quién es el papá más lindo de la casa? ¡Ojo con el salamero! Ojo, hay Dios hablándole a alguno de los hijos en casa. Ojo con el salamero. Y dice la palabra que vinieron para rendirle homenaje y él escuchó sus consejos. Mientras Joiada estuvo vivo, Joás no se apartó ni a derecha ni a izquierda, porque el diseño original lo tenía Joiada, pero Joás era una copia. Y hoy Dios te dice, es hora de que seas un papá original. Es hora de que seas un líder original, no un pantallero mientras están a tu lado, mientras están las hermanitas de la iglesia. Y mire la hermana cómo levita, aleluya. Mire cómo habla lenguas, qué lenguas angelicales. Y después en la casa son lenguas infernales lo que le sale de la garganta. Sé una mujer de Dios original, sé un hombre de Dios original, que no sea mientras tengas al Joiada al lado tuyo, que bendigas a Dios. Pero dice en el verso 18 que después de que Joás escuchó los consejos de sus reyes, de los que estaban ahí alrededor, de los salameros, de los cepilleros de chaqueta, de los que te levantan el ego, dice que abandonó el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y adoró imágenes de acera y de los ídolos, y debido a este pecado, la ira de Dios cayó sobre Judá y Jerusalén. Joás necesitaba que alguien estuviera ahí para guiarlo. Pero sus ojos nunca estuvieron cerca de la presencia original del Dios poderoso. Es hora de ser original. Mira al que tienes al lado y dile, creo que Dios te está hablando. Pero míralo, todos allí en casa, mírense unos a otros y díganse allí frente a frente, creo que Dios te está hablando. Es hora de ser original. Es hora de buscar la presencia original del Dios poderoso. Es hora de dejar de ser santo porque tienes a alguien ahí al lado. Es hora de dejar de ser pantallero porque estás en una iglesia, porque eres líder de evangelización, eres líder de ministerio, eres líder de niños, eres líder de jóvenes. Deja de ser pantallero y busca la presencia original de Dios en tu vida. Deja de ser buen esposo en Facebook e Instagram. Un día esto las van a cerrar y toda tu mentira se va a caer. Sé buen esposo en la vida real, sé buena esposa en la vida real, sé buen hijo en la vida real, sé buena persona en la vida real, sé original por Dios, sé original. Seamos originales, compañeros. Seamos originales, parceros de vida. Otros conocen el poder de Dios. Otros viven en el poder de Dios. No necesitan que nadie los ayude. No necesitan que nadie los mande a ayunar porque están ayunando. No necesitan que nadie les pida oración porque ya están orando. No necesitan que nadie les diga vengan al devocional porque a las 5:50 ya están conectados. Muchos conocen ese poder de Dios. No necesitan que nadie los ayude a permanecer. Ellos solitos permanecen. Pero se adueñan del poder. Si yo no llego, la presencia de Dios no fluye. Es como yo creer, mis amados, que yo soy el que hace que la presencia de Dios haga algo. Yo soy un instrumento vil, barato, común y corriente. ¿Qué me hace especial? La presencia de Dios, que decide usarme así como te usa a ti. Pero muchos creen que los ángeles están en la puerta de la iglesia esperando que él se baje del carro. ¡Ay, llegó Huguito! Ese es el que trae la presencia, aleluya. Saca la cachama, aleluya.
Bájese de esa nube, compañero. Bájese de esa nube, compañera de ministerio. Usted es un vulgar, vil instrumento que solo es poderoso cuando Dios decide usarlo. Perdón. Pero si le pica, es porque hay roncha. Muchos conocen ese poder de Dios y se adueñan de él. Creen que el poder de ellos, que el poder de Dios es de ellos, que tienen la llave, que si ellos son los que desatan y atan, que Dios no se mueve si ellos no están. Y no, mis amados, Dios se mueve contigo sin ti. Dios sana contigo sin ti. Dios se manifiesta contigo sin ti en la iglesia, en el ministerio, en la vida. El poder de Dios que nosotros tenemos o que decimos tener solo es un destello de la gloria. Si la gloria de Dios descendiera completamente, moriríamos. Solo vemos un destello de su poder. Esa oración que hiciste y el otro se sanó es un destello de la gloria, es un destello del poder. Pero muchos creen que están y que son porque ellos son un ejemplo grande. Nabucodonosor se paró en el palacio, miró el techo. Nabucodonosor se paró en el palacio, miró el pasillo, miró todo lo que tenía y dijo: qué grande que yo he sido, qué poderoso que yo he sido. Pero al otro día el Señor lo puso a comer con las hierbas del campo, con las fieras del campo, lo puso a comer hierba. El libro de Crónicas, capítulo 26, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versos 15 y 16, dice lo siguiente. Habla de un rey también que se llama Uzías. El anterior era Joás, este es Uzías. Y dice la palabra que Uzías, estoy leyendo el verso 15 del segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Uzías construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Con la poderosa ayuda de Dios, escucha, que esto es lo medular de este versículo. Con la poderosa ayuda de Dios. Dile al que tienes al lado, con la poderosa ayuda de Dios. Mira al otro que tienes allá a la izquierda y dile, con la poderosa ayuda de Dios. Uzías aumentó, llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió muy lejos. Sin embargo, dígalo conmigo, sin embargo, Uzías se creyó el tapón del océano. Uzías se creyó muy importante. Cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor Dios, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar, algo que solo podían hacer los sumos sacerdotes. Uzías, dice la historia, si usted lee versos después, que el sacerdote le dijo, Señor, no hagas eso. Y él se paró y dijo, yo soy Uzías, el poderoso. Soy Uzías el grande, Uzías el que tiene el poder, Uzías el que profetiza, Uzías el que hace crecer piernas, Uzías el que saca calzas en las muelas, Uzías el que hace crecer los brazos, soy ese y voy a llevar el incienso. Y el sacerdote le dice, no lo hagas, tú no eres tan grande como crees. Hay alguien que se llama Dios, que es 30,000 veces más poderoso que tú, infinitamente más grande. Y Uzías se rebela y se mete a echar el incienso. Y dice la palabra que la lepra empezó a cubrir su frente y lo cubrió desde la coronilla hasta la planta de sus pies. Todo el cuerpo, todo el ser de Uzías fue cubierto con lepra.
Su familia lo tomó, lo apartó, lo encerró. Y Uzías, el poderoso, el grandioso, el majestuoso, el apóstol, el líder, el cristiano, Uzías terminó escondido, apartado del poder y de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque se olvidó del original. Se olvidó de lo que Dios le dijo. Se olvidó de lo que Dios le mandó. Se olvidó que lo importante no son los títulos ni los reconocimientos. Se olvidó de que lo importante no es la plata ni el poder. Lo importante es la toalla que cargas aquí en la cintura para lavar los pies de los otros. Lo importante es que cuando haya una necesidad, ores a Dios para que Dios la supla. Lo importante y lo original es que no importa el principio. A él no le importó la caballeriza, el pesebre, el estiércol de buey, de vaca. A él le importaba lo que venía a desencadenar, lo que él venía a desencadenar en el futuro. ¿Cuál es el matrimonio original que Jesús estipula? ¿Cuál es la vida espiritual que Jesús estipula? ¿Cuál es la vida cristiana que Jesús quiere para ti o que Jesús dejó estipulada? ¿Has leído el original? El original del registro civil de mi hijo, como lo dije al principio de la palabra, reposa aquí a 3 metros de donde estoy parado. Y si quiero compararlo, voy y lo miro otra vez. Hoy, de hecho, para montar esta prédica, le dije a mi esposa, déjame verlo porque no quiero equivocarme. Pero yo te hago esta pregunta. ¿Qué tan parecido al original eres? ¿Qué tan parecido es tu matrimonio al original de Dios? ¿Qué tan parecido eres al esposo que Dios quiere que seas? ¿Qué tan parecido eres al padre que Dios quiere que seas? ¿Qué tan parecido al original eres? ¿Qué tan lejos del original estás? Simón terminó sin nada. Joás murió asesinado en venganza por sus crímenes. ¿Cuáles crímenes? Los que cometió después de que Joiada murió. Uzías terminó lleno de lepra y alejado de todo su imperio. 3 hombres, 3 vidas cercanas al Dios de poder, pero 3 historias igual de alejadas del original. Los 3 estaban cerca de Dios, pero no eran iguales al original. Y hoy existen iglesias alejadas del original, vidas alejadas del original, propósitos que se desviaron del camino, no porque Dios hubiera querido, sino porque se volvieron copias no fieles ni auténticas del registro original. Pero para todos nosotros hay una nueva oportunidad. Para todos nosotros hay un nuevo tiempo. Hay una solución, hay una esperanza de volver al original, de volver a creer, de ser lo que Él quiere que tú y yo seamos, de ser la iglesia que Él un día quiso que se estableciera, de ser los líderes que Él está buscando, de ser los padres, los esposos, los hijos que Él está buscando. Y no ser copias baratas y vulgares de algo que alguien dijo, sino ser copias originales de lo que Él estableció sobre la tierra. Los diseños de hombre solo son esos, diseños de hombre. Las visiones de hombre solo son eso, visiones de hombre. Con el tiempo se van, se destruyen, se terminan, se acaban, se vuelven obsoletas, viejas.
inconstantes, inconcebibles, irrealizables en un tiempo. Pero la visión de Dios está diseñada para que se pueda alcanzar, para que se pueda cumplir, para que puedas acceder a lo que Dios tiene para ti. Yo sé que no es fácil alcanzar el original. Años de caminar con Dios me han enseñado que no es fácil, pero también me han hecho entender que no es imposible. Que cada día un trazo más de mi vida se parezca al original. ¿Cuándo seré completamente fiel, copia y auténtica? Cuando esté parado frente a Él en su presencia. Ahí llegará la fiel copia original y auténtica de Dios. Pero mientras tanto, en esta tierra tengo que tratar de mejorar mis trazos, de mejorar mis niveles de ira, de rabia, de descontrol, de mentira, de falsedad, de lambonería, de salamería, de ego, de vanagloria, de prepotencia. Necesitamos volver y ser más parecidos al original. Allí donde estás en casa, si esta palabra ha logrado permear tu espíritu, ha logrado moverte el alma, los pensamientos, el corazón, y de pronto estás allí sentado en casa y dices, caramba, lo que este tipo dice tiene algo de verdad. Lo que Dios habló a través de este hombre tiene algo de realidad. Necesito volver al original como esposo. Necesito volver al original como padre, como hijo. Necesito volver al original como iglesia, como líder, como ministro, como pastor, como apóstol. Necesito volver al original. Esto a veces le cuesta entenderlo a la gente que lleva más años en el evangelio. Porque el que lleva más años en el evangelio se vuelve testarudo, arrogante, caprichoso. Ojo, porque la lepra te persigue. Si no, pregúntale a Usías. La lepra te persigue si no cambias de mente. Pero a ti que en esta hora dices, yo quiero cambiar eso de mi vida. Quiero parecerme al original. Yo quiero que puedas cerrar tus ojos ahí en casa y decirle, Señor Jesús, tal vez nos hemos desviado un poco. Tal vez no somos fieles copias de lo que tú hablas. Tal vez ya ni somos ni parecidos al retrato original, porque nos hemos desviado tanto y de tantas formas y de tantas maneras que el original solo es un vago recuerdo en la cabeza. Pero Señor, hoy te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, bendito Jesús, porque quitas de mi vida, Señor, todo lo que me ha alejado del diseño original. Si el dinero ha corrompido mi corazón, ha corrompido mi alma, y he querido comprar milagros o vender milagros, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor Jesús. Si hemos corrido detrás de el dinero para comprar el milagro, perdónanos, bendito Dios, eso no funciona así. Si hemos desviado nuestro camino porque no estábamos cimentados en la fe y necesitábamos a ese otro, a ese líder, y cuando el líder se fue nos desviamos, cuando el pastor no estuvo nos desviamos. Señor, perdónanos y ayúdanos, bendito Dios, a caminar conforme al original. Señor, y si nos hemos desviado porque el poder ha alterado nuestro corazón, nuestro ego ha estado por encima, nuestro carácter ha estado por encima, Señor, perdónanos también. Ayúdanos a parecernos al original. Ayúdanos a parecernos al original, a tu amor, a tu paz, a tu comprensión, a tu bondad, al amor que tienes por los otros. Ayúdanos a parecernos al original, bendito Dios.
Si nos hemos desviado, perdónanos. Si nos hemos desviado, perdónanos, bendito Dios. Si nos hemos desviado, Señor, reoriéntanos. Reoriéntanos, bendito Dios. Reoriéntanos, Padre Celestial. El Salmo 139 dice en el verso 24: fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Hay alguien que hoy tiene que decir eso. Señor, fíjate si voy caminando mal. Díselo a Dios ahí en casa. Dile: Señor, tal vez creo que voy caminando mal. Señor Jesús, pero en esta hora reorienta mi GPS. Muéstrame el mapa. Muéstrame el original. Ayúdame a entender el original, bendito Dios. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que hay en mi vida. Lo deposito en tus manos y en tu poder, bendito Dios. Y te pido, amado Dios, que nos reorientes y que podamos llegar nuevamente a ver el amor original, la paz original, la comprensión original, el perdón original, bendito Dios, que solo tú nos puedes mostrar, en el nombre de Jesús. Y si me estás viendo por primera vez en este día, en esta hora, y quieres reconciliarte con Dios, quieres mirar al Dios original, yo te invito a que cierres tus ojos ahí en casa y le digas: Señor, quiero conocer a ese Dios original, al Dios poderoso, al Dios verdadero. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y sé mi compañero de batalla de aquí en adelante, Dios. Desde hoy te acepto como mi Salvador y quiero que seas mi compañero de vida, Jesús. En tu nombre, amado Dios. Amén, amén y amén. No sé cuántos puedan decir amén en esta tarde. No sé cuántos puedan decir: el mensaje ha sido claro. Dios ha hablado a mi vida y a partir de hoy empiezo a ser transformado. Comienzo un nuevo ciclo de bendición en las manos de Dios. Si tú lo puedes creer, si tú lo has recibido, te invito a levantar una de tus manos en casa y decir: amén. El Dios que yo tengo ha sido bueno. El Dios original de mi vida hoy se restablece, se ha restablecido en el nombre de Jesús. Bendigo tu semana, bendigo tu lunes, tu martes, tu miércoles. Que Dios te acompañe el jueves, que el viernes recibas muchas bendiciones, que el sábado puedas ver la mano poderosa de Dios y que el próximo domingo tu sonrisa sea iluminada por la presencia de Dios. A todos los que se conectaron, a todos los que están allí escribiendo, a los que están diciendo en casa amén, Dios los bendiga poderosamente. Dios sea manifestando su amor y su gloria sobre ti. Si has estado atravesando una enfermedad, que Dios sea sanándote, una dolencia, Dios sea restaurándote, un problema, sea Dios dándote la bendición y la victoria, porque Dios está con nosotros. El Dios original está con nosotros. El Dios que sana, que liberta y que transforma nos ha acompañado en esta tarde y nos acompañará toda la semana. Que Dios te bendiga poderosamente. Gracias por estar aquí. Somos Revenant Church, una revolución de amor que no se detiene. Que Dios te bendiga.